¿Sabías que más de 17 preguntas de la última PAES dependen de una sola habilidad? No es inferencia, no es localizar, no es evaluar. Es la habilidad que define en el fondo si te quedas estancado o alcanzas un puntaje de élite. Y aquí está el error que cometen la mayoría de los estudiantes. Leen para entender lo que dice, pero se olvidan de lo más importante, que es leer para entender lo que hacen las estructuras del texto y los párrafos. En este video te voy a enseñar a dejar de ser un simple lector y a comenzar a ser un verdadero arquitecto de textos. Te daré el código para identificar la función de cada texto y la estructura oculta de cualquier párrafo o estructura textual que te pongan enfrente. Domina esta habilidad y dominarás la prueba. Es así de simple. Empecemos. Vamos a comenzar entonces con la habilidad de interpretar relacional, una habilidad tremendamente importante. La habilidad de interpretar relacional es el núcleo, es el corazón de la prueba de comprensión lectora y es la que define un lector pro de realmente un novato. ¿Qué es lo que dice el propio Demre? Vamos a citarlo. Para esta habilidad nos pide establecer la relación problema-solución, categoría-ejemplo, causa-consecuencia entre distintas partes o entre distintas informaciones de un texto. Reconocer la función de un elemento textual, ejemplos, citas, figuras, retóricas, etc. Tenemos entonces estas dos, establecer la relación y por otro lado, reconocer la función. La prueba en este sentido va a necesitar que el estudiante sea capaz de conectar dos párrafos o secciones diferentes. Pero la relación en este caso se da en función de ¿qué? Te explico muy simple. Necesitas la relación de lo que los párrafos o secciones están realizando. O sea, ¿qué estructura microtextual o macrotextual se está dando aquí? Todo párrafo en el fondo está escrito por algo, todo tiene un sentido y está realizando alguna acción, cumple un propósito dentro del objetivo global del texto. Todo texto tiene un objetivo y cada párrafo, cada estructura va a ir teniendo su propia estructura particular. Entonces, comencemos con los párrafos y sus funciones. Primero tenemos siempre el párrafo introductorio, en donde la idea acá es presentar el tema de qué va a tratar. Busca captar la atención del lector y expone la idea principal o tesis que se desarrollará. Va a depender en verdad del tipo de texto, puede contextualizarnos, puede iniciarnos las preguntas, puede sumergirnos en el tipo de mundo narrativo, en fin, va a depender fundamentalmente del texto. También puede ser un párrafo que comienza con una pregunta intrigante, una anécdota o una afirmación audaz para enganchar al lector desde el principio. Veamos un ejemplo. Tengo un ejemplo de un texto argumentativo, es una columna de opinión. Por ende, los buenos lectores ya saben cómo estructurarlo. Si tú no sabes, aprovecha de decirme. Bien, este texto es una columna de opinión de un texto argumentativo y se trata acerca de inteligencia artificial, el pánico y la oportunidad. Fue publicado en el año 2023, el 16 de abril, por el Mercurio. El autor comienza así. Comienzo a leer. El pánico moral que ha despertado la inteligencia artificial IA es un buen ejemplo de cómo las sociedades contemporáneas reaccionan frente a la innovación. La reciente carta firmada por un millar de expertos, entre ellos Elon Musk, que pide una moratoria de 6 meses en la investigación, y las advertencias casi apocalípticas del historiador Yuval Noah Harari, que ven la IA una amenaza para la civilización al ser capaz de hackearla, son síntomas de una desconfianza profunda frente a aquello que no podemos controlar. Este temor, aunque comprensible, corre el riesgo de nublar el juicio y de impedirnos ver la verdadera naturaleza del desafío, que no es tecnológico, sino fundamentalmente humano y político. Bien, este es el primer párrafo y es un párrafo tremendamente importante en un texto que tiene 7-8 párrafos. Aquí se introduce el tema central, el miedo generalizado o pánico moral hacia la inteligencia artificial. Y para demostrar que este miedo es real y actual, utiliza dos ejemplos potentes: la carta de expertos como Elon Musk pidiendo una pausa en su desarrollo y las advertencias del famoso historiador y filósofo Yuval Noah Harari. A todo esto, es un buen autor, deberían leerlo. Finalmente, el autor presenta su propia tesis o punto de vista. Argumenta que este temor, aunque comprensible, nos distrae del verdadero problema. Entonces, en este párrafo tenemos aquí ya estructurado 3 momentos. Contextualiza el problema, el miedo a la CIA, luego sigue con unos ejemplos y termina dando su punto de vista. Ese primer párrafo y es el más importante y un buen lector tiene que desestructurarlo y al hacer eso va a entender el mecanismo profundo de este texto particular, que es una columna de opinión, que va a ser el ejemplo que vamos a estar trabajando en este video. Bien, entendemos entonces que un primer párrafo va a ser siempre importante, el primero o el segundo van a ser clave muchas veces.
Ahora, según este autor, dice que el desafío de la IA no es la tecnología en sí misma, sino un problema humano y político sobre cómo decidimos controlarla y usarla. Con esto establece la línea argumental que seguirá el resto del texto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nosotros el inicio, que es la línea argumental, y a partir de esta línea argumental se irá desarrollando el resto del texto. Luego vienen los párrafos de desarrollo, ¿cierto? En estos párrafos constituyen el cuerpo y la función es desarrollar, argumentar, explicar, ahondar, profundizar brevemente el texto en sí. Existen varios tipos de párrafos de desarrollo según su propósito específico. Tenemos harto aquí: el causa-consecuencia, problema-solución, descripción, explicación o justificación, comparación o contraste, ejemplificación, enumeración de transición, en fin, muchos más. Y la verdad es que este video sería demasiado largo si los explico todos, así que si desean algo así, pues me lo dicen en los comentarios y yo podría armar un video enfocado en los tipos de párrafos, que es conocimiento o materia. Y finalmente tenemos los párrafos de conclusión o cierre, o de término, o de pregunta, ¿cierto? Y la función de este párrafo es cerrar el texto, y lo hace resumiendo las ideas principales, reafirmando la tesis inicial, proponiendo una reflexión final, planteando nuevas preguntas o proyecciones sobre el tema, ¿sí? Entonces, en este sentido, la prueba te va a pedir que conectes dos párrafos o secciones de ella para que le otorgues un sentido estructural en el mismo párrafo. Y aquí es donde viene la trampa. La prueba de comprensión lectora no es solo leer como creen muchos, sino que estas preguntas de relación y de función son preguntas de materia, son preguntas de conocimiento, y son preguntas que si un estudiante o un buen lector las domina, las puede responder muy fácil. Es realmente el verdadero, es el corazón, y son la mayoría de las preguntas de la PAES van a estar aquí, la mayoría de las preguntas de la prueba. 11 preguntas, 15 preguntas, 16 preguntas, son muchísimas. En otras palabras, el puntaje en general se determina fundamentalmente acá. O sea, es muchas preguntas, son muchos puntos los que se juegan aquí en estas preguntas. Ahora bien, esto no es suficiente, y aquí viene el segundo problema. Debes conocer muy bien las macroestructuras de los diferentes textos que aparecerán en la prueba, que ya te he ido más o menos mencionando y que seguro los habrás leído todos, pero debes ser consciente de estas estructuras, debes ser muy consciente aquí en este tipo de estructuras. Son los textos expositivos, argumentativos, ensayísticos y literarios. Esos son los 4 tipos de textos que está preguntando la prueba actualmente. Y cada tipo de texto tiene su propia estructura y características, y es lo que yo llamo el conocimiento lector, que es el conocimiento finalmente de materia, el conocimiento de contenido profundo, y es una experiencia también de lector. O sea, todo estudiante que que termina su escolaridad debe haber leído este tipo de texto, debe dominarlo, debe conocerlo a la perfección. Y aquí la pregunta: ¿cuántos textos has leído la última semana, el último mes? ¿Y qué calidad han tenido estos textos? Etcétera. Entonces te recomiendo también que te hagas esas preguntas, que son súper importantes. Entonces vamos a trabajar con un texto real. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, que es un texto argumentativo, una columna de opinión acerca del miedo o pánico que se tiene respecto a la IA. Y al ser un texto argumentativo, aquí te voy a regalar un tip de cómo tiene su estructura rápidamente, para no hacer más largo este video. Un texto argumentativo normalmente parte con una problemática que estaría en el primer párrafo. Luego el emisor toma una postura, que sería su tesis. La tesis puede estar en el mismo primer párrafo, como vimos en este caso, o puede estar en el segundo o en cualquier lugar del texto, y puede ser explícita o implícita. Y el texto se va desarrollando a través de los diferentes argumentos. ¿Para qué? Porque tiene un objetivo, y el objetivo es influir en el lector. Te quiere convencer y persuadir. Entonces, a partir de lo que hemos visto, podemos responder muy fácil la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué función cumple el primer párrafo del texto? Presentar, contextualizar y a la vez mostrar la postura del emisor, su tesis, que el miedo realmente no es tan así respecto a la IA, sino que es mucho más complejo que eso. Pero eso es muy fácil, ¿o no? Vamos a complejizarlo ahora con una pregunta de relacionar. ¿Qué relación se establece entonces entre las ideas desarrolladas en el tercer párrafo y las del cuarto párrafo? Vamos a leer cada una de las alternativas. Alternativa A: en el tercero se presenta el verdadero problema de la IA, mientras que en el cuarto se propone la solución a dicho problema. B: en el tercero se describen las consecuencias de la IA en la sociedad, mientras que en el cuarto se detallan las causas de desconfianza hacia esta tecnología. C: ambos párrafos contrastan la visión de los expertos con las del autor, mostrando puntos de vista opuestos sobre la necesidad de una moratoria. Y D: el tercer párrafo expone los peligros técnicos del algoritmo, mientras que el cuarto se enfoca en los peligros económicos de su desarrollo. Antes de ir a leer el párrafo 3 y el párrafo 4, quiero que te quede súper claro que las 4 preguntas son preguntas de materia. La alternativa A tiene una estructura que es
problema, solución. La alternativa B tiene una estructura de consecuencia y causa. La alternativa C tiene una estructura de contraste. Y la alternativa D tiene una estructura de peligros, particularmente en este caso técnico, y peligros económicos. O sea, nosotros podemos descomponer cada una de las alternativas. Leemos la pregunta, entendemos que nos están preguntando, entendemos cómo está descompuesto en términos de estructuras y vamos a leer los párrafos para salir de duda. Análisis del párrafo 3. Voy a leer. El verdadero peligro no reside en la posibilidad de que la IA desarrolle una voluntad propia y decida subyugarnos, como en un guión de ciencia ficción. La amenaza es mucho más pedestre y por lo mismo más real. Reside en el uso que los seres humanos le daremos. El problema no es la autonomía de la máquina, sino la falta de regulación sobre quienes la diseñan y la emplean. Entonces, no es que la IA desarrolle una propia voluntad, eso es lo que nos está diciendo, sino que el problema es cómo nosotros, los seres humanos, usamos la IA. Una IA puede ser utilizada para generar desinformación a una escala nunca antes vista, y eso ya se está viendo actualmente en las redes sociales, ¿sí? Para automatizar la discriminación en la concesión de créditos o en la selección de personal, o para crear sistemas de vigilancia que erosionen las libertades fundamentales. Entonces la IA puede ser utilizada por seres humanos para precisamente desestabilizar las democracias, pero en cada uno de estos casos la responsabilidad final no es la herramienta, o sea, no del algoritmo, sino de la corporación Estado que lo despliega para sus propios fines. Así que eso es lo que dice el párrafo 3. El párrafo 3 entonces funciona como un argumento que apoya su tesis. El párrafo 4 dice lo siguiente: frenar la investigación como propone la Carta de los 1000 expertos es una reacción tan ingenua como ineficaz. O sea, critica derechamente esta idea de los expertos, no sé si Elon Musk sea un experto, pero critica la idea de los expertos para frenar la investigación. Es imposible ponerle puertas al campo del conocimiento, o sea, dice que el campo del conocimiento está desatado, la carrera por el desarrollo de la IA es global y responde a imperativos económicos y geopolíticos que a una simple moratoria no va a detener. En lugar de sucumbir al pánico y abogar por una prohibición que nadie respetará, la tarea urgente de índole política y regulatoria, y aquí tenemos, señores, un argumento. El argumento es la regulación política. Se trata de establecer marcos normativos claros que aseguren la transparencia de los algoritmos, ¿cierto? Marcos normativos. ¿Cómo se está alimentando la IA? La IA se puede estar alimentando de este video de Google, ¿sí? Y qué bueno que se alimente con conocimiento. La auditabilidad de sus decisiones y la imputabilidad de sus resultados. Necesitamos una ética por diseño, donde los valores humanistas no sean un añadido posterior, sino un componente estructural en el desarrollo de estas tecnologías. Abogo por su tesis, me gusta en donde la IA no solo tiene que ser una herramienta desatada en masa, como lo hacen los chinos, ¿verdad? Y empresas norteamericanas. ¿Creen que pueden controlarnos? Nunca nos rendiremos. Su resistencia es inútil. Depongan las armas o enfrenten las consecuencias. Sino que tiene que haber una regulación pensada en un marco que proteja la democracia y la humanidad. Creo eso. Me parece bien, me persuade, que es la función. O sea, me convence en este caso, influye en mí, que es lo que hace un texto argumentativo. Entonces, volvemos a nuestra pregunta que está aquí y te la dejo para que la pienses unos segundos. Bien, supongo que la habrás pensado y pensaste básicamente en el análisis inicial que hicimos, donde cada alternativa supone una estructura. Y yo creo que es bastante evidente que aquí la alternativa correcta es la alternativa A. En el tercero se presenta el verdadero problema de la IA, ¿cierto? Mientras que en el cuarto se propone la solución a dicho problema, el marco regulatorio, para la democracia particularmente. ¿Ven? Bastante sencillo si uno lo lee con conciencia, si uno lo va analizando poco a poco. Ahora veamos una pregunta de función. Vamos a ver cómo funciona este tipo también de preguntas de interpretar propiamente tal, que están ligadas a esto. Dice, en el primer párrafo, ¿por qué el autor menciona a Elon Musk y a Yuval Noah Harari? ¿Por qué menciona a estas dos personas? La respuesta lógica que haría todo lector es porque son autoridades. Personas famosas, personas relevantes en el mundo, ya sea en el campo del pensamiento reflexivo o en el campo de la tecnología y política. Entonces sería para eso. La alternativa A dice para respaldar su propia postura, citando expertos que comparten su visión sobre las oportunidades de la IA. B, para ejemplificar con figuras de renombre la reacción de pánico moral que busca analizar y rebatir a lo largo del texto. C, para representar de manera neutral las dos posturas del debate, la de los tecnólogos, Musk, y la de los humanistas, Harari. Y D, para descalificar el debate, sugiriendo que solo se basa en las opiniones de dos personas y no en evidencia científica. Precisamente, lo que está haciendo este autor
es ejemplificar con dos figuras importantes dentro de los miles de expertos y cómo este debate de la carta no va a tener ningún sentido. Entonces te doy un momento para pensarla. Bien, imagino que ya lo pensaste y es bastante evidente. Le pone a estas dos personas dentro de los miles de expertos precisamente que son figuras de renombre, son figuras importantes para decir que de nada sirve esta carta si no tienen un marco regulatorio. Y en este caso, la alternativa B es la correcta. Ejemplificar figuras de renombre, el pánico moral, y luego rebatir a lo largo del texto, y esta alternativa responde tal cual al análisis estructural que hicimos del texto. ¿Tuviste correctas más preguntas? Si no es así, hay harto que estudiar. Bien, estas son las preguntas que más se hacen en la prueba de comprensión lectora, son la mayoría. En la última prueba fueron de hecho más de 16 preguntas si sumamos estas dos formas de preguntar y otras más que tienen que ver con lo mismo. Más de 16 preguntas. Es una habilidad compleja que requiere de mucho conocimiento lector y es la que define por completo tu puntaje. Y por supuesto contradice la tesis de que la prueba de competencia lectora es solo leer. Error. Ahora bien, si quieres aprender realmente cómo funciona la prueba de comprensión lectora, la cual no solo te va a ayudar a que leas mejor, a que estructures mejor los textos, que te vaya mejor en esto, para la prueba de matemática y para la prueba de ciencias y también la de sociales, escribe un correo y conversemos. Si te gustó el video y quieres ver más videos como este, pues no dudes en suscribirte, darle like y compartir. Eso me ayudaría muchísimo a llegar a más personas como tú que están preocupadas, les complica este tipo de conocimiento y por supuesto que desean aprender mucho más. Y si quieres aprender cómo funciona la inferencia, entonces te recomiendo hacer clic en el video que te estará apareciendo en pantalla y compartirlo también con amigos y con todos aquellos que deseen aprender más. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video.